Capítulo 6. Gobernando tu vida por medio del Espíritu y la Palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es el Espíritu Santo y a qué vino? La Biblia dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es Dios mismo, puesto que tiene la misma esencia y atributos del Padre y del Hijo, y fue enviado al creyente para ayudarlo, capacitarlo y empoderarlo, a fin de que pueda cumplir con el mandato del Padre de continuar la obra de Jesús aquí en la tierra. El Espíritu Santo es nuestro Paracleto. La palabra Paracleto es la transcripción del término griego Parakletos, que, refiriéndose al Espíritu Santo, se traduce como consolador. La palabra se deriva del prefijo para y la raíz kalein, que en conjunto significan uno que es llamado para estar al lado de. Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará con vosotros. El término Paracletos o Paracletos también se traduce cuando se refiere a Jesús como abogado o intercesor. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la antigüedad, un paracleto era el que se dedicaba a fortalecer a los guerreros en las batallas del Imperio Romano, con palabras de ánimo, recordándoles sus victorias pasadas a través de los cánticos. Un paracleto era también un guía, un mentor, una persona que se dedicaba a cuidar a alguien en proceso de crecimiento y madurez durante años, una especie de consejero y apoyo para quien lo necesitaba. Este consejero o paracleto es en estos tiempos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que ha sido llamado a estar a nuestro lado. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Romanos capítulo 8, verso 26. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Isaías capítulo 40, versos del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Filipenses capítulo 4, verso 13. Puedo enfrentar cualquier situación, porque Cristo me da el poder para hacerlo. El Espíritu Santo es el que nos guía en nuestro caminar cristiano. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que revela las verdades de Dios. Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Daniel capítulo 2, verso 22. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él. El Espíritu Santo es el que da dones al creyente. Hebreos capítulo 2, verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos,
con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu Santo es el que produce frutos en la vida del creyente. Romanos capítulo 8, verso 5. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo es nuestra fuente de poder. Lucas capítulo 24, verso 49. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo es el que nos capacita para cumplir la obra de Jesús. Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en estos días. Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. El Espíritu Santo es el que glorifica a Jesús. Juan capítulo 16, verso 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora que tienes conciencia de quién es el Espíritu Santo y del poder que tiene sobre ti, podrás entender que solo a través de su ayuda conseguirás la libertad y podrás mantenerte en ella. Derribando fortalezas por medio del Espíritu Santo. Primero, pida al Espíritu Santo que te ayude a reconocer la voz de Dios y que te guíe en el camino con la verdad. Isaías capítulo 48, verso 17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Segundo, pide al Espíritu Santo que te ayude a recordar que estás en una guerra y que no puedes perder tu posición de soldado. No debes bajar tu guardia, no puedes dejar de velar y renovar tu mente. Efesios capítulo 6, versos del 11 al 13. Revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Tercero, pídele al Espíritu Santo que te ayude a mantenerte alabando, adorando y declarando la palabra de Dios, que es un arma letal y tiene mucho poder. Salmos capítulo 63, versos del 3 al 5. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuarto, pídele al Espíritu Santo que te ayude a vencer la pasividad, ya que hay muchas personas tan pasivas que aún leyendo este libro, en vez de derribar esas fortalezas mentales, se quedan en el mismo estado y deciden seguir creyendo mentiras. En este caso, nadie puede ayudarte. Te exhorto, cambia de actitud, empieza a resistir, a usar la autoridad que hay en el nombre de Jesús y sustituir cada mentira por un principio de la palabra de Dios. Por ejemplo, si en tu caso es la condenación, declara lo que dice la palabra específicamente sobre esa mentira. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Juan capítulo 3, versos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hebreos capítulo 8, verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quinto, si estás con una mente confusa, rechaza ese dardo. Quebranta esa influencia demoníaca. Derriba esos pensamientos y sustitúyelos por la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Salmos 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Salmos 119, verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Sexto, si eres tentado con pensamientos de impureza sexual, declara la palabra para esa área específica. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Salmos 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Santiago capítulo 1, versos del 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Judas capítulo 1, versos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Séptimo, mantente sujeto a Dios y resiste. El enemigo tendrá que huir. Santiago capítulo 4, versos 7 y 8. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Efesios capítulo 4, verso 27. Ni deis lugar al diablo. Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 8. Una vez te arrepientas, decide vivir conforme a la verdad de Dios, y empieza a leer su palabra disciplinadamente. Léela y declárala una y otra vez. 9. No dudes del perdón de Dios. Él ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Enfócate en crecer, madurar y hazte responsable de lo que quieres creer. 10. Recuerda, ya no eres una persona que practica el pecado deliberadamente, pero cometes errores.
fallas involuntarias e imprudencias. En ese caso, arrepiéntete y sigue el mismo proceso. 11. Deja de dudar. Sujeta tu mente a la palabra de Dios y déjate guiar por ella. De lo contrario, tendrás duda de todo. No toleres dos pensamientos en tu mente. Dale lugar a un solo pensamiento, y ese pensamiento es lo que Dios diga de ti. Romanos capítulo 12, verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Derribando fortalezas por medio de la palabra. Si bien es cierto que ya hemos hablado acerca del poder que hay en la palabra de Dios y que ella, junto al poder del Espíritu Santo, es el medio por el cual podrás derribar las fortalezas, es necesario entender por qué tiene dicho poder. Dijimos también que las fortalezas se construyen en base a mentiras y que la única forma de derribar una mentira es a través de una verdad. Pues la palabra de Dios contiene toda la verdad de Dios. La palabra es la verdad. Es por eso que para poder derribar una fortaleza de mentira, es necesario conocer la verdad, meditarla, creerla y declararla. 1. La palabra de Dios es verdad. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 28. Ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 2. La palabra de Dios es vida y poder. Isaías capítulo 49, verso 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. 3. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 4. La palabra de Dios te confronta y te muestra el estado de tu corazón. Santiago capítulo 1, versos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 5. La palabra de Dios es como fuego que consume el corazón. Lucas capítulo 24, verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Jeremías capítulo 5, verso 14. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. 6. La palabra de Dios es como un martillo que tritura el corazón más duro. Jeremías capítulo 23, verso 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? 7. La palabra de Dios es el medio por el cual el hombre nace de nuevo y tiene vida espiritual. Efesios capítulo 5, verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Juan capítulo 15, verso 3. Vosotros ya estáis limpio por la palabra que os he hablado. 8. La palabra de Dios es como una espada que penetra y condena el pecado, la mentira, el engaño y preserva el alma de las artimañas del enemigo. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué poderoso! Dios nos ha dado una herramienta sobrenatural para que renovemos nuestra mente.
para que crezcamos y seamos tan fuertes espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente que podamos llegar a cumplir los propósitos de Dios en esta tierra y seamos de ejemplo para nuestros hijos y futuras generaciones. Necesitamos empezar a estudiar la palabra de una forma responsable y disciplinada. Entonces, reconoceremos la voz de Dios, del diablo o de nosotros mismos. El conocimiento de la palabra, junto a la guía y dirección que te dará el Espíritu Santo, te llevarán a declarar la palabra que necesitas frente a una mentira del enemigo y frente a problemas o situaciones que enfrentes. La palabra indicada hará que Dios se ponga en acción, a fin de que su palabra no vuelva vacía. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Eso quiere decir que recibirás lo que crees y confiesas, tanto para bien como para mal. No culpes a nadie, peor a Dios. Tú eres el único responsable de lo que decides creer, declarar y esperar. Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! En nuestra palabra tenemos el poder de la vida y de la muerte. Cuando declaras la palabra de Dios sobre tu vida u otras personas, estás desatando bendición y vida. Y cuando estás declarando mentiras y engaños del diablo sobre tu vida u otras personas, estás declarando maldición y muerte. Creo que esta es una exhortación a que te conviertas en un hombre o en una mujer que gobierne su vida, familia, ministerio y trabajo por medio del Espíritu Santo y la palabra. Es tiempo de madurar y ser más responsable con la vida que queremos llevar como cristianos. Esta es la única manera de ser un vencedor, renovando nuestra mente con la palabra de Dios y manteniéndonos ligados a su Espíritu Santo, ejerciendo la autoridad que tenemos en Cristo y practicando la alabanza y adoración, ya que cabalmente a eso se refieren las Escrituras cuando hablan de los creyentes que tienen la mente de Cristo. Para reflexionar. Antes éramos gobernados por una naturaleza corrompida y en nuestra condición natural era imposible cambiar. Antes éramos por naturaleza enemigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios al haber recibido una nueva naturaleza. Juan capítulo 1, versos del 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vivimos bajo un nuevo gobierno, ya no somos gobernados por las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios ha compartido su gloria con nosotros por medio de Jesucristo su Hijo. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos ha dado su vida y plenitud. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es todo lo que tú eres espiritualmente. Si eres una nueva criatura que vive bajo un nuevo gobierno y Señor, deberías vivir la vida del Señor Jesús y disfrutar de todas las cosas que Dios ya te ha dado como su hijo o hija. La obra de la cruz que hizo el Señor Jesús fue gloriosa, y la vida que viene a traer el Espíritu Santo
es también gloriosa, y es la misma vida de Jesús. No te conformes con menos, ya que Dios tiene una gran expectativa de ti. Fuiste empoderado y concebido por el Espíritu Santo con un propósito: vivir bajo el gobierno de Dios y la palabra. La actitud que tengas hacia esta nueva naturaleza determinará si vives en victoria o en derrota. Oración de confesión. Maravilloso Jesús, eres extraordinario e incomparable. Gracias por el Espíritu Santo a quien mandaste para que sea mi consolador, mi pastor, mi fuente de sabiduría y poder. Te alabo y te bendigo por tu Santo Espíritu, quien me ha revelado el poder del sacrificio que hiciste en la cruz y el poder de tu resurrección, no solo para perdón de pecado, sino para constituirme en tu habitación y por medio de ti humillar la carne, vencer las tentaciones, hacer retroceder al diablo y sus mentiras y vivir una vida plena, similar a tu vida cuando estuviste en esta tierra. Nada ni nadie me podrá arrebatar de tus manos, pues he sido sellado para el día de la redención. Soy un hombre del Espíritu, tengo una nueva naturaleza, soy de la palabra, tengo la fuente de poder y autoridad, y represento al reino de Jesús en esta tierra. Oración de autoliberación y guerra espiritual. En el nombre de Jesús, vengo a declarar que mi vida está gobernada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Tengo autoridad y legalidad por la sangre de Cristo, mi Señor y Salvador, para deshacer las obras del diablo, para quebrantar toda influencia e interferencia sobre mi vida, y no solo de mi vida, sino de mis seres queridos. Declaro estabilidad en mis relaciones interpersonales, sanidad y un bálsamo de amor para cada uno de ellos. La lealtad a Dios y la fidelidad a mi llamado serán rasgos de mi identidad, algo que me hará diferente a los demás. Declaro por fe que el Espíritu Santo me da revelación de la palabra de Dios y la capacidad de aplicarla a cada momento. Declaro que Dios abre mis ojos y oídos espirituales, y la sabiduría y dirección del Espíritu Santo se hacen una realidad en mí. Reprendo toda tiniebla, confusión, engaño, en el nombre de Jesús. Tu luz alumbra mi entendimiento. Todo mi entendimiento es alumbrado por tu palabra, aun en los momentos de confusión. Tu Santo Espíritu y mi conciencia me enseñan. Salmos 16, verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aun en las noches me enseña mi conciencia. Soy un hombre y una mujer de gobierno, del Espíritu y de la palabra, y cada decisión que tome será guiada por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Soy un hombre o una mujer sujeto y obediente al Espíritu Santo y su palabra, y eso me garantiza una victoria total. Acción de gracias. Gracias, Espíritu Santo, por adiestrarme para la batalla, por fortalecerme como un guerrero para enfrentar la guerra. Gracias por la victoria que me has dado hasta el día de hoy, por cuidar de mí, por ser mi guía, mi mentor y mi ayudador, por revelarme el poder que tiene la palabra de Dios en mi mente y en mi boca, porque aplicada a mi diario vivir con fe, es como una espada en tus manos. Gracias, Espíritu Santo, por empoderarme con los dones y las señales que me confirman que estás conmigo, por llenar mi vida de virtud y el fruto del amor. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar al Señor Jesús en mi vida. Gracias por mi salvación, por la confianza y la paz que tengo. Hoy aprendí que si dependo de ti, mi vida nunca más será la misma.